titular de la Unidad de Información Pública de la Comisión Nacional de Seguridad. Gracias, Ricardo, por atender al auditorio de Mega Noticias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. ¿Cuál es el poder real del ejército? Porque vemos que la actual administración no solamente no lo retira de las calles, sino que ahora le suma nuevas atribuciones, nuevas labores en las campañas de vacunación, en la construcción de obra pública federal, con un monto bastante abultado. ¿Cuál es el poder real del ejército actualmente? Bueno, hacía mucho tiempo que el ejército no tenía tanto poder como el que tiene ahora. Y esto se ve reflejado no solamente en la cantidad de elementos que están en labores de seguridad pública, sino también en la diversidad de funciones alejadas de sus funciones originales o naturales que ha asumido recientemente. Como ya se mencionaba, ahora es un importante constructor de aeropuertos, de trenes, de sucursales de banco, tiene muchas más atribuciones de las que conocíamos hasta hace un par de años. Entonces, la verdad es que en términos, digamos, de influencia, la influencia que tiene ahora el ejército es muchísima mayor de la que habíamos conocido prácticamente desde los años 70. Pero me hace preguntarme, por ejemplo, cuando los ponen a administrar las aduanas, cuando los ponen en labores de construcción, yo pregunto, ¿es la única institución que le queda al Estado mexicano en términos tal vez de confianza, de respeto de la institución, sobre todo en el contexto de combate a la corrupción, en el contexto de tal vez son los únicos elementos que no están infiltrados por miembros del crimen organizado y por eso no lo retiran de las calles, o de qué estamos hablando? Bueno, hay una predilección por asignar tareas e incorporar nuevas funciones a los elementos del ejército. Pero desde luego tendría que considerarse muchos otros criterios o criterios distintos para asignarle estas funciones o para mantenerlo en las funciones tradicionales que le han asignado. Por ejemplo, en el tema de seguridad pública, sabemos que desde finales de la época de el expresidente Calderón, tenían una presencia importante en materia de seguridad pública y que ha ido creciendo y se incrementó de manera considerable en el periodo del expresidente Calderón, y ahora ha tomado un nuevo impulso. En los últimos 5 años prácticamente se ha duplicado la presencia del ejército en labores y tareas de seguridad pública. Pero el otro criterio que hay que preguntar es si lo hace bien o si lo está haciendo bien. Claro. Y cuando menos en seguridad pública, que es, digamos, una función cercana, parecida a la función natural del ejército, pues no se han conseguido los resultados esperados. En los últimos 5 años, la presencia del ejército en labores de seguridad pública se ha duplicado, pero los homicidios dolosos, que es el principal indicador de la violencia y la criminalidad que hay en el país, también se han incrementado en 70%, es decir, casi se ha incrementado en la misma proporción en la que se ha incrementado la presencia del ejército en labores de seguridad pública. ¿Esto qué nos dice? Pues que no se han logrado los resultados esperados y que la vía de sumar simplemente más elementos del ejército a labores de seguridad pública no es la vía correcta, no es la vía por la cual va a mejorar la seguridad pública. Y si esto es así en un campo, en una materia que es parecido a la función policial, pues ya podemos imaginar qué va a pasar en campos que son mucho más alejados a la función del ejército, como la construcción de aeropuertos o de trenes. El ejército mexicano está hecho para las funciones para las cuales fue creado. No tiene el expertise ni el conocimiento que se necesita, el conocimiento especializado que se necesita para construir aeropuertos. Construir aeropuertos, no cualquiera puede construir un aeropuerto, no cualquiera puede construir un tren, las vías del tren. Para eso existen
empresas, conocimientos especializados de los cuales carece el ejército mexicano. Por supuesto, el ejército mexicano con labores de seguridad tiene algunos conocimientos generales del tema de seguridad y seguramente las áreas de construcción del ejército mexicano tienen algunos conocimientos generales en el área de construcción, pero es distinto a tener el conocimiento especializado en materia policial y tener el conocimiento de las capacidades especializadas para la construcción de los aeropuertos. Si la vía mexicana para la construcción de aeropuertos, caminos, trenes, sucursales de aeropuertos fuera la vía correcta, ya en todo el mundo los ejércitos de todo el mundo, de todos los países, estarían construyendo trenes, aeropuertos, sucursales bancarias. Pero como no es así, entonces en el resto del mundo es distinto y hay organismos y empresas especializadas que se encargan de construir trenes, aeropuertos y sucursales bancarias. Claro. Ricardo, tú recordarás la imagen del expresidente Felipe Calderón a bordo de un auto del ejército mexicano que fue muy criticado por lo que entonces era la oposición y ahora está en el gobierno. Y en ese sentido quiero hablar del Ejecutivo, más allá de López Obrador o Felipe Calderón. ¿Qué significa o cuál es el mensaje que quiere dar un ejecutivo que escolta la actividad de seguridad nacional, del combate a la delincuencia, ahora con la construcción de obra pública, el combate a la corrupción a través del ejército? ¿Es una señal de fortaleza del Estado o de debilidad del Estado? No, es una señal de debilidad del Estado. El Estado tiene muchos componentes. Uno de sus componentes es el ejército, las Fuerzas Armadas. Otro de los componentes del Estado son las capacidades de salud pública, las capacidades hospitalarias, las capacidades para llevar a cabo tareas de vacunación como las que se requieren ahora. Y cuando eso recae en un solo organismo, en una sola institución de ese Estado, significa un Estado debilitado que no tiene la diversidad y la capacidad diversa, no ha podido construir instituciones especializadas que se encarguen de cosas especializadas. Por eso entra una institución a la que ciertamente le tiene confianza el Ejecutivo y también es una de las instituciones a las que la ciudadanía le tiene mayor confianza. Por eso asume tantos roles de policía, roles de constructor, roles de cuidar la migración, etcétera. Pero es más que una señal de fortaleza, es una señal de debilidad, es una señal de que un Estado, en este caso el Estado mexicano, no ha tenido la capacidad para diversificar todas las distintas áreas que necesita un Estado para poder funcionar adecuadamente y por eso recurre a una institución ciertamente que es respetada. Pero ¿a poco no había otras instituciones en administraciones pasadas con la experiencia suficiente, por ejemplo, para desarrollar las labores de vacunación, el control de aduanas, las labores, por ejemplo, de contención migratoria, como bien lo apuntas? ¿De verdad no hay otra vía, otra institución más allá del ejército? Insisto, sin hablar de nombres y de sexenios, ¿no había esa fortaleza de las instituciones y la independencia de poderes? No, por supuesto. Uno de los ejemplos más claros es las capacidades de vacunación y del sistema de salud. El sistema de salud mexicano para temas de vacunación y temas epidemiológicos era uno de los más reconocidos en el mundo. Estas capacidades simplemente no se han echado mano de estas capacidades o se destruyeron estas capacidades, cualquiera de las dos cosas, y por eso ha tenido que, y también por razones electorales, razones políticas, ha tenido que meter no solamente al ejército, sino también por eso están los servidores, los siervos de la nación, que se le llaman, por eso también están formando parte de esta campaña de vacunación que tanto necesita el país. Y las capacidades que tenía el Estado mexicano en esa materia o están olvidadas o fueron destruidas. Claro. Ahora, hablando del caso del general Salvador Cienfuegos,
obviamente se pone mucho en entredicho respecto a las autoridades del gobierno mexicano, pero no es el único caso. También está el caso de Genaro García Luna. Son acusaciones graves, en todo caso, que se abra una investigación en los Estados Unidos con las cabezas de instituciones tan importantes en territorio mexicano. ¿A qué se atribuye o cómo interpretar esta situación? Bueno, el caso específico del general Cienfuegos, que es, digamos, un caso inédito y que es el caso más importante de detención por parte de las autoridades norteamericanas de un exfuncionario público mexicano, es bastante ilustrativo. Primero, por la insistencia del gobierno norteamericano de que su investigación tenía bases sólidas para llevar a juicio al exsecretario de la Defensa. Esta supuesta solidez quedó en entredicho con la investigación que hizo la Fiscalía General de la República, que ciertamente por la velocidad con la que fue llevada a cabo no dejó satisfechos prácticamente a nadie, incluyendo, yo creo, al exsecretario de la Defensa, a pesar de que de su inocencia, que hay que partir del principio de inocencia, pero creo que la investigación por la velocidad y cómo fue llevada a cabo dejó insatisfechos no solamente a las autoridades norteamericanas, sino también a muchos en el territorio nacional, en México. Claro, pero cuando el presidente López Obrador señala que hubo un narcogobierno en administraciones pasadas, yo me pregunto en realidad de qué tamaño es el reto que enfrenta el actual gobierno mexicano, o esa es la situación en la que se topó López Obrador de tener que negociar o tratar de avanzar en medio de la infiltración del narco en el gobierno. No, a ver, desde, digamos, épocas ancestrales, desde hace mucho tiempo, antes del gobierno incluso de Fox, el Estado mexicano, el gobierno mexicano en la época de la Madrid identificó al narcotráfico como la principal amenaza a la seguridad nacional. Es decir, el tema del narcotráfico es un tema que viene arrastrando, es un problema que viene arrastrando el Estado mexicano desde hace mucho tiempo atrás. Ahora ha tomado unas dimensiones distintas, mayores, y es un problema mucho mayor. Y lo que destaca, y ese es un punto importante de diferencia entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano, es la posición de ambos gobiernos frente a las organizaciones dedicadas al crimen organizado, especialmente al narcotráfico, y de sus líderes, mientras que el gobierno norteamericano está empeñado, convencido en que la mejor política en este tema es contrarrestar a las actividades del crimen organizado y llevar ante las autoridades judiciales a los líderes de estas organizaciones. El gobierno mexicano carece de una política definida para contrarrestar las acciones de las organizaciones del crimen organizado, y ha insistido en que no habrá una persecución en contra de los líderes de estas organizaciones. Entonces, ciertamente... ¿Y es la correcta? El problema... No, es equivocada. No hay ningún país que pueda tener una seguridad relativamente aceptable, decente, sin la persecución de los líderes de las organizaciones criminales y desde luego sin llevar ante la justicia a los líderes de estas organizaciones criminales y sin desarticular sus redes de producción, distribución y comercialización. Es sin duda es una política equivocada y por eso vemos los niveles de violencia y los niveles de homicidios que tenemos ahora. El propio presidente ha comentado que 8 o 7 de cada 10 homicidios que se cometen en el país están vinculados a actividades del crimen organizado. Esta proporción es mayor en estados como Guanajuato, donde el gobernador ha expresado que 9 de cada 10 homicidios están vinculados al crimen organizado, o en Sinaloa, que son aproximadamente 8 de cada 10, o en Nuevo León, que son aproximadamente 6 de cada 10. Entonces, cuando tienes al crimen organizado vinculado a la violencia letal, a los homicidios dolosos,
y no tienes una política definida para contrarrestar sus actividades, lo más lógico que cabe esperar es que la violencia no solamente siga, sino que se incremente. Que por lo demás, un Estado, cualquier Estado, no puede declinar a su atribución, a su obligación de controlar la violencia y aquellos que la generan. Híjole, pero ¿cómo pacificar al país? Porque desde el gobierno de Felipe Calderón estaba la llamada guerra contra el narcotráfico con tintes de más o tintes de menos, pero al final el ejército sigue en las calles y vemos el caso paradigmático, como tú lo dices, en Guanajuato. Detienen a la cabecilla de una célula criminal y después tienen que reforzar la seguridad en instituciones de máxima importancia para el país, instituciones, por ejemplo, que tienen que ver con energéticos. Sin embargo, parece que la situación no solamente no retrocede, no disminuye, sino que vemos que se agrava. ¿Cómo pacificar entonces al país? Sí, lo que hay que hacer está más o menos claro. ¿Cómo hay que hacerlo? Eso es un asunto bastante complejo. Y no se va a poder resolver mientras, digamos, se insista en la misma estrategia que se ha seguido hasta ahora. Tenemos ya más de 2 años con esta estrategia y los homicidios dolosos, la violencia en el país, no solamente no se ha reducido, sino que se ha incrementado, incluyendo las etapas, los meses en que la población, la actividad en general de la sociedad ha estado parada por la pandemia y por las medidas de aislamiento social. Obviamente habría que empezar por cambiar algunas premisas básicas con las que opera la actual administración. Uno de ellos es el despliegue de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene un gran problema para identificar las zonas de conflicto, no está en las zonas de conflicto, no llega a las zonas de conflicto, lo que significa que también que tiene problemas importantes de logística, de traslado, para poder llevar a sus elementos, para poderlos que estar funcionando. Tiene un problema grave de operación táctica operativa. Los patrullajes que hace, eso no es patrullaje policial, es ir dando la vuelta para ver qué pasa y a ver qué sucede. Y eso desde luego está muy alejado del tipo de patrullaje policial que necesita el país. Otra cosa que hay que cambiar es claramente que hay que tener una política definida para contrarrestar las actividades del crimen organizado y llevar ante la justicia a los líderes de estas organizaciones. Mientras estas dos premisas básicas, y hay que apostar desde luego por policías mejor capacitadas, mejor equipadas y mejor pagadas. Hasta ahora la apuesta ha sido por el número, ¿no? Vamos a crecer con la Guardia Nacional, ya tiene casi el triple del número de elementos que tenía la anterior Policía Federal, el número de elementos de las fuerzas castrenses en temas de seguridad es casi el doble de lo que existía antes, y aún así no solamente no bajan los homicidios y la violencia en el país, tampoco baja la delincuencia común. Las reducciones que hemos visto están asociadas no con un mejor desempeño de la autoridad de los 3 niveles, ¿no? Están asociadas con la pandemia y las medidas de aislamiento social y el cambio en los patrones de comportamiento de la ciudadanía. No están asociadas a un mejor desempeño o a una mayor efectividad de las autoridades. Ricardo, para concluir, ¿qué sí se ha hecho bien en estos 2 años de gobierno para combatir tanto la violencia como a la delincuencia? Bueno, hay un par de cosas que sí destacan. Una cosa importante que se ha hecho es en materia policial, se dio la apertura para que haya competencia en materia de radiocomunicación de las policías del país. Esta área que es muy importante, estaba monopolizada, estaba de manera injustificada por una sola empresa que ponía las condiciones y los precios que quería para los servicios y para los equipos. Esa es una cosa realmente muy importante que se ha hecho en esta administración. Y otra, desde luego, también muy importante, este énfasis en tratar en que el ejercicio de los recursos sea un ejercicio adecuado, sea un ejercicio cuidadoso, que sea un ejercicio
que a todos deje satisfecho es otra cosa, creo. Me parece que ha hecho bien en insistir la actual administración en eso. Muy interesante esto que nos comentas y bueno, aprovecho, Ricardo Márquez Blas, por agradecerte por estos minutos para Mega Noticias y volveremos a invitarte. Un gusto, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.